Buenas tardes, mi nombre es Eder de Jesús Caro Borges, soy estudiante del programa de Ingeniería Agronómica y hoy les vengo a hablar de campo magnético del módulo de electricidad y magnetismo. Bueno, continuamos. El campo magnético es un campo de fuerzas que se crea como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o flujo de electricidad. Un campo magnético se mide en Gauss, que se representaría con la letra G, o en Tesla, que se representa con la letra T. El flujo decrece con la distancia de la fuente que produce el campo de energía. Campo magnético de la Tierra. Es también llamado campo geomagnético y es el campo magnético que se extiende desde el centro interno de la Tierra hasta el límite donde se encuentra con el viento solar. La importancia de este campo magnético, esto es vital para la vida terrestre, porque estas complejas fuerzas que se denominan sirven para la radiación enzimática y las partículas cargadas de energía producidas por el Sol. En esta imagen podemos observar cómo se comporta el campo magnético de la Tierra. Podemos ver que hay un polo sur y un polo norte. Lo que llama muchísimo la atención es que esto es opuesto a los polos que todos conocemos, que son los polos geográficos. Por ejemplo, este es el polo norte geográfico, donde se señala para acá, pero este sería el polo sur magnético. Lo mismo ocurre con el polo sur geográfico, que todos conocemos que es por esta parte del planeta. Entonces sería por esta parte del planeta, pero lo contrario, el polo norte magnético. Los polos de la Tierra, o mejor dicho, las cargas magnéticas de la Tierra, tienen una gran importancia para la vida, como lo mencioné anteriormente, pero también hay algunas aves, especialmente las aves migratorias, que utilizan este campo magnético para orientarse cuando existe la migración. Bueno, continuamos explicando un poco sobre las fuerzas que ejerce un campo magnético. Cuando una partícula con carga que se mueve en una velocidad v ingresa en un campo magnético B, esta ejerce una fuerza sobre ella. Bueno, para esto imaginamos un imán donde hay una fuerza de una partícula por este lado que tiene una velocidad B magnético. Los polos de la Tierra, o mejor dicho, las cargas magnéticas de la Tierra, tienen una gran importancia para la vida, como lo mencioné anteriormente, pero también hay algunas aves, especialmente las aves migratorias, que utilizan este campo magnético para orientarse cuando existe la migración. Bueno, continuamos explicando un poco sobre las fuerzas que ejerce un campo magnético. Cuando una partícula con carga que se mueve en una velocidad v ingresa en un campo magnético B, esta ejerce una fuerza sobre ella. Bueno, para esto imaginamos un imán donde hay una fuerza de una partícula por este lado que tiene una velocidad B y también hay un campo magnético B, una velocidad V y un campo magnético B. También va a haber una fuerza que se representa de este lado. Esta sería la fuerza. Debemos recordar que la fuerza es un vector y también esta fuerza será perpendicular a la velocidad y también al campo magnético. Bueno, después de ver un poco los conceptos, empezamos a aplicaciones que ha tenido este principio físico en inventos científicos y tecnológicos. En el campo de la medicina existe un invento llamado resonancia magnética, que es una técnica de imágenes medias que se utiliza en el campo magnético y ondas de radio generadas a computadora. Esto se utiliza para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos humanos, como por ejemplo
Una persona que tenga algún tumor en la cabeza, esto puede verse a través de este invento. Como otro invento tenemos la brújula. La brújula es un invento antiguo que permite a los navegantes orientarse. Esta consiste en una aguja y un imán, este, donde a través de los puntos cardinales se podían orientar navegantes marinos utilizando el campo magnético de la Tierra. Bueno, esto ha sido todo sobre la temática. Mi compañero Adanis continuará con el tema de campo eléctrico. Muchísimas gracias. Voy a hablarles sobre fuerza eléctrica y campo eléctrico. Bien, primero de todo, ¿qué es una fuerza eléctrica? Entre dos o más cargas aparece una fuerza denominada eléctrica, cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa, mientras que su signo depende del signo de cada carga. Las cargas del mismo signo se dependen entre sí, mientras que las de signo distinto se atraen, como podemos observar en esta imagen. Bueno, hablamos sobre la ley de Coulomb. Charles Coulomb midió las magnitudes de fuerzas eléctricas entre magnitudes de las fuerzas eléctricas entre objetos con carga, dando como resultado la ley de Coulomb, que enunciado en 1785 forma la base de la electrostática. Puede expresarse como una magnitud. Cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan las cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza de repulsión si las cargas son de igual signo y atracción si son de signo contrario. A partir de este experimento, Coulomb se generalizó la propiedad de la fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga. Para ello se usa el término carga puntual, que hace referencia a una partícula con carga de tamaño cero. El comportamiento eléctrico de electrones y protones queda muy bien descrito si se presentan como carga puntual. Debido a las observaciones experimentales, es posible encontrar la magnitud de una fuerza eléctrica, a veces llamada fuerza de Coulomb, entre dos cargas puntuales establecidas por la ley de Coulomb, donde K es una constante conocida como constante de Coulomb. En su experimento, Coulomb demostró que el valor del exponente R era de 2, con una incertidumbre de unos cuantos puntos porcentuales. Experimentos recientes han comprobado que el exponente 2, con una incertidumbre de unas cuantas partes en 1016, los experimentos también muestran que la fuerza eléctrica, como la gravedad, es conservativa. Bueno, un ejemplo claro de esto, vamos a ver a continuación un ejercicio dice, dos cargas de 4 microcoulomb y 8 microcoulomb respectivamente están determinadas por 12 centímetros de distancia. Vamos a verlo aquí en la primera gráfica. Determina la fuerza resultante que se ejerce sobre una carga de 5 coulombs colocada en el punto de medio de la recta que las une. Como podemos verlo aquí, Q1 con 4 microcoulomb, Q3 con 5 microcoulomb y Q2 con 2 microcoulomb. Bueno, para solucionar, lo primero que tenemos que hacer es pasar esos microcoulomb a coulomb, aplicando esta fórmula que tenemos aquí. Bueno, y hallar los radios de la distancia que hay entre Q1 y Q3 y Q2 y Q3. Como está en la mitad, sería 0,06 metros. Este es el radio que tenemos. Bueno, para hallar la fuerza resultante, que es la que necesitamos sumar ambas fuerzas, fuerza F1 y F2. Para esto, aplicamos la ley de Coulomb, que es la que tenemos aquí, esta formulita. Esta fórmula la tomamos acá como 9 por 10 a la 9 newton. Lo que utilizamos, bueno, de simplemente reemplazar la fórmula, las cantidades que ya tenemos. Aquí podemos ver F1 reemplazando nos da como resultado de 50 newton y F2 nos da como resultado 100 newton. Ahora, para hallar la fuerza resultante que necesitamos, que es la de Q3,
simplemente la sumamos, como dice la fórmula. Entonces, Fr, para resultante, a ver, la fuerza de F1 nos daría 50 newton, como de aquí, menos 100 newton. 100 newton porque al ser de la misma, tener todas las mismas cargas, estas se repelen. Entonces la fuerza va dirigida hacia la izquierda y por eso se toma negativa. Esto nos daría menos 50 newton. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Bueno, continuamos con campo eléctrico. En toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado con una carga fuerte, tal que al colocar dicha región pequeña carga positiva, carga de prueba, harán fuerzas que están sobre esta. Es importante mencionar que el cambio eléctrico es un campo de fuerza conservativo. Un campo eléctrico puede generar alrededor de una sola carga positiva o negativa, alrededor de varias cargas. Si tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. El campo eléctrico provocado por las cargas fuertes. La carga de prueba se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de la prueba con carga unitaria o mayor claridad. El vector E con cuerpo eléctrico en un punto del espacio se define como la fuerza F que actúa sobre una carga positiva plus menos cero colocado en ese punto, dividida entre la carga de prueba, como podemos verlo en la ecuación que está aquí. Bueno, el vector E es la unidad del sistema intencional Newton por Coulomb. Bueno, aquí mostramos un poco cómo van las flechas. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Por esto mismo nos indica que salen de cargas positivas. Muy importantes son las líneas del campo eléctrico. Bueno, una forma conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es el trazo de líneas conocidas como líneas de campo eléctrico establecidas por primera vez por Faraday, las cuales relacionan el campo eléctrico con una región del espacio de la siguiente manera. Bueno, el vector E de campo eléctrico es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto. La dirección de la línea indicada por una punta de la flecha es igual al vector del campo eléctrico. La dirección de la línea es la fuerza sobre una carga de prueba positiva colocada en el campo. El número de las líneas por unidad que pasan a través de la superficie perpendicular a dichas líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. En dicha región, en consecuencia, las líneas del campo estarán cercas donde el campo eléctrico sea intenso y separadas donde el campo eléctrico sea débil, como podemos apreciar en la gráfica. Continuamos con las reglas para dibujar las líneas de un campo eléctrico. Bueno, son las siguientes. La línea debe empezar con una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso que haya un exceso de cualquier carga, alguna línea empezará o terminará en el infinito. Bueno, el número de líneas dibujadas que salen de la carga positiva o se acerca a una carga negativa o será proporcional a la magnitud de dicha carga. Bueno, dos líneas de campo no se pueden cruzar, jamás pueden tocarse. Bueno, un claro ejemplo de esto es este. Una carga de 5 quarks colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 3 por 10 a menos 4 newton. ¿Cuál es la magnitud de intensidad del campo eléctrico? Bueno, aquí aplicamos la fórmula que vimos en la primera diapositiva. Simplemente sería reemplazar. Como podemos ver aquí, la F sobre Q, que en este caso nos da 600 newton de quarks. Bueno, esta sería la explicación de este tema. Muchas gracias a mis compañeros, a los profesores muchas gracias a mi profesor por la atención prestada. Bueno, espero que les haya quedado muy claro el tema y bueno.